Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Azul. Para los que ya me conocen, acaban de perder 5 segundos de su valioso tiempo. Y pues comenzamos con el videoblog del día de hoy. El tema es el siguiente. Como les había comentado en el título de este videoblog, hoy les voy a hablar del libro de Mariano Azuela, conocido como Los de Abajo. Este libro fue escrito en 1915 en El Paso, Texas, durante la Revolución Mexicana. Mariano Azuela es uno de los hombres más importantes de Villa. Él estaba en su facción, era como médico de cierta manera, y él durante su tiempo trabajando ahí vivió la experiencia de conocer a soldados, conocer a gente que era parte de la Revolución Mexicana, lo cual fue inspiración de sus historias. Una de ellas es la que les voy a contar el día de hoy, que es la de Los de Abajo. Pero primero vamos a contextualizarnos un poco. El libro de Los de Abajo es parte del género que se le conoce como género de la literatura de la Revolución Mexicana, que son aquellos libros que fueron escritos durante esa época. De cierta manera, Los de Abajo se le considera como el libro que inaugura este género narrativo de libros de la Revolución Mexicana. Mariano Azuela tenía ese estilo para contar las historias que no le daba como hacerlo ver más bonito, digámoslo así, o sea, lo hacía ver crudo y como era la realidad de cierta manera, o sea, te mostraba las cosas tal y como eran, y siento que en parte eso era lo que le gustaba a la gente de la literatura de Mariano Azuela. A mi parecer personal, este es uno de los mejores libros que puede haber en el tema de la Revolución Mexicana, porque igual y la historia como tal, o sea, el contexto es verdadero, pero la historia como tal es ficticia. Pero de cierta manera me gusta el hecho de que hablen de un tema tan importante y que no le quiten partes, o sea, que te lo muestren tal y como es, duro y crudo. Bueno, ahora les voy a empezar a explicar lo que viene siendo como los personajes, para así vayamos entendiendo poco a poco cómo se va desarrollando la historia. Bueno, muchachos, ya lo saben. Al cañón de Juchipila, jornada larga. ¡Ahora! ¡Saquen la cabeza! ¡Mira esos piojos! ¡Vamos, muchachos! ¡A los trabajos! ¡Viva el supremo gobierno! ¡Llegó la hora! ¡Vamos a ver si podemos más que las infanterías! Bueno, pero ¿qué hijos de un demonio quiere usted con nosotros? Soy estudiante de medicina y periodista. No pude luchar contra la revolución y me deserté. Y al fin pude venir a reunirme con ustedes. Bueno, muchachos, alístense, que mañana mismo volvemos a la bola. No vaya a perjudicarme, Demetrio. Soy su amigo. A los amigos se les persigue y se les incendia su casa. No me mate usted. ¡Mátenla! Mátame tú, Demetrio. Pues así todo más me acuerdo de mi mujer, de mi vieja, la pobre. Sentí cuando tuve que dejarla. Tenía el niño en brazos. Demetrio. Luego me quemaron mi casa. Uno que lo siente y lo ha sufrido sabe lo que es bueno. ¿Quieres que te diga lo que siento? Todos mis hombres me han contado por qué vinieron a pelear. Y todos cogieron la revolución porque ya no podían vivir como estaban. Bueno, pues hay que seguir luchando hasta que haya justicia para los de abajo. Así serán buenos tirándole a los de abajo. ¡Viva la revolución! Bueno, y ahora que ya entendieron más o menos cómo está el contexto de los personajes y cómo se desarrolló la historia conforme a las personas que participaron en el evento, como se podrán dar cuenta, o sea, a pesar de que la historia solo habla de personajes como ficticios de manera principal, de manera secundaria aparecen personajes reales como lo fue Francisco Villa, y hacen referencia a cosas que fueron como, digámoslo de cierta manera, reales. O sea, hacen referencia en algunas partes del libro al corrido de la Adelita o algunos otros corridos de la Revolución Mexicana y así. Y bueno, ahora les voy a explicar como las zonas en donde se desarrolla la historia o donde se da como a conocer todo lo de la historia de Los de Abajo. El proceso durante la historia. Como podrán ver, aquí tenemos un mapa de la República Mexicana. Podemos apreciar que la historia como tal se desarrolla en lo que viene siendo Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. Toda esta es la zona principal
También una parte de la historia se desarrolla en Estados Unidos, pero como no es una parte muy importante, no vamos a hacer mucha mención de ella en general, pero también se menciona en cierta parte de Estados Unidos de América. Primera parte de la historia se desarrolla en Juchipila, que es un pueblo que se ubica al sur del estado de Zacatecas. Aquí es donde se encuentra la hacienda El Limón, que es el rancho de nuestro querido Demetrio. Aquí es donde inicia la historia. Después de aquí, no sé si recuerden que se van hacia Fresnillo, Zacatecas. Y cuando van rumbo a Fresnillo son atacados y aquí se da la primera batalla violenta de la historia, que es como una de las más interesantes de cierta manera, digámoslo así, porque aquí es donde se le da el inicio. Aquí es donde se muestra por primera vez la cruda realidad de cómo son las cosas durante la Revolución Mexicana. Después se van hacia el pueblo de Moyagua, que está por esta parte de acá. Después de ahí se van hacia Tepatitlán, Jalisco, que está aquí al sur. En estas partes es cuando ellos empiezan a conocer más aliados y a la vez a algunos de sus enemigos. Después de ahí se dirigen hacia San Juan de los Lagos para unificarse más. San Juan de los Lagos se encuentra como por este lado de aquí. En San Juan de los Lagos ellos empiezan a hacer como sus alianzas y sus uniones y empiezan a decidir al mismo tiempo como a decidir bandos. Ahí es donde también empieza a entrar en la historia la pintada, que la cual sale después luego de la historia por situaciones de peleas que tiene. Después, cuando se habla de la Convención de Aguascalientes, aquí es donde se empiezan a dividir por el hecho de que muchos no estaban como que de acuerdo con los ideales, y como al darse cuenta de que no todos piensan de la misma manera, empieza a haber como un conflicto de intereses y empiezan como a dividirse. O sea, se van hacia el norte, pero en su camino hacia el norte todos empiezan como a separarse, cada quien irse por su lado, o algunos mueren en el proceso y deciden ya no continuar. Por último, al final de la historia podemos apreciar cómo, para acabarla de cierta manera, se regresa a donde se inició, que es el rancho El Limón, que se encuentra en Juchipila. Aquí es donde la historia termina con nuestro general Demetrio siendo acompañado por los hombres que le fueron fieles durante toda la historia y le serán fieles hasta el momento de su muerte, que es cuando en una batalla ellos empiezan a pelear y van cayendo uno a uno hasta que al final nada más queda Demetrio con la mirada en alto, porque él no se rinde hasta el final. O sea, es de las personas que lucha con sus ideales y termina muerto aquí, en donde inicia la historia. Al inicio de la historia, en esta parte que es entre Juchipila y Fresnillo, hay una batalla en la cual hacen referencia al título del libro, que es Los de Abajo, porque en esa batalla están como en un barranco y hay como un río, y ahí cuando van bajando el río se les dice a los de abajo, dale a los de abajo, porque ellos se encuentran como que en un risco y abajo hay un río. Bueno, en sí la historia, como pueden darse cuenta, se desarrolla como tal en 3 estados de la República. Es como aquí sea lo principal sea en Zacatecas también de cierta manera, y después se van a Estados Unidos y luego otra vez regresan. Por en sí toda la historia se desarrolla en esta zona de México. Bueno, esto fue todo por el videoblog del día de hoy. Espero que les haya gustado un poco de contextualización de la Revolución Mexicana y de literatura. La verdad es un libro que a mí en lo personal me gustó mucho. De hecho, bueno, les voy a compartir la parte que a mí más me gustó del libro. Es nada más como un parrafito que viene al inicio, pero me gusta mucho porque yo siento que refleja como toda la esencia de lo que fue la Revolución Mexicana. Y dice así: la revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben que sí lo son. Es porque el rico convierte en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres. Siento que esa frase refleja todo lo que viene siendo la revolución. El hecho de que era la clase como rica contra la clase pobre, era querer tener derechos contra ser explotados. Y es la esencia que muestra este libro. Muestra una parte de cómo eran tratados los que querían luchar por un México mejor de cierta manera. Bueno, espero que les haya gustado el blog del día de hoy. La verdad es que obviamente notarán que no suelo hacer como temas de este tipo, pero es interesante de tratar otro contexto y tratar cosas que de cierta manera te pueden interesar. Yo en lo personal recomiendo mucho el libro. No tiene muchas páginas como podrán ver, o sea, es un libro, o sea, muy chiquito, o sea, está como casi de bolsillo.
Tiene 150 páginas y es buena la lectura porque es una lectura clara y sencilla, o sea, no es como una lectura que tengas que entender contextos o palabras muy difíciles, o sea, es fácil de entender y por lo tanto se vuelve interesante la lectura. Y pues algo que les recomiendo mucho a mi manera personal. Bueno, gracias por escucharme. Recuerden que si les gustó denle like, si no les gustó denle dislike, suscríbanse a mi canal si así lo desean. Y pues esperemos que pronto esté subiendo otro video. Adiós.